Y hoy está aquí con nosotros Claudia Sánchez Mayorga, libre, renovada, de nuevo, con vitalidad, con muchas cosas. Claudia, qué gusto me da verte. ¿Cómo estás? No, gracias a ti por el espacio, gracias a las personas que nos escuchan, que nos ven. De verdad tengo tanto que agradecerte a ti como a otros medios que también me apoyaron estando privada de mi libertad. Esto es muy interesante. Diana Alcaraz nos contaba hace un momento en esta pieza todo lo que pasó en el Solid Gold y con este cierre de muchísimos otros lugares, de muchísimos otros antros en el marco de la trata de personas. Y me llama la atención porque los políticos en este país siempre quieren tener un chivo expiatorio y un trofeo metiendo a alguien a la cárcel. Y a ti te tocó ese papel. Claudia Sánchez Mayorga, la tratante de personas. Y te fuiste a la cárcel casi una década, Claudia. Así es. ¿Cómo fue eso? Pues te quiero decir que yo, el inicio de todo esto, yo no sabía por qué yo. No sabía porque yo no tenía conocimiento de nada. Cuando fui, como bien lo mencionaron en el inicio, se metieron a mi domicilio, lo catearon, me secuestraron toda una noche, yo embarazada, sin poder hacer una llamada telefónica, un abogado, nada. Me sacan al día siguiente, me llevan a Seido, yo no sabía que era Seido en ese momento tampoco, me llevan a unas galeras, podremos decirlo, en la parte de abajo, embarazada, sin darme de comer. ¿Cuántos meses tenías de embarazo? 5 meses de embarazo. 5 meses de embarazo, me sacaron de la bañera desnuda, me tuvieron desnuda toda la noche, diciéndome groserías, diciéndome que pues si no les entregaba mis cosas de valor, pues me iba a cargar, ¿no? Con groserías. ¿Eso lo hacían los agentes? Las agentes del Ministerio Público, Claudia Morales Larre y la otra Ministerio Público, ahorita lo recuerdo. Hace 10 años de eso, Eso fue hace 10 años, exacto, encapuchados. Sí, claro. Encapuchados en mi habitación, con armas largas, hombres dentro de la habitación que no me dejaban moverme. Y yo con un miedo de, bueno, ¿qué le va a pasar a mi bebé? Porque no sabes en ese momento, o sea, jamás te imaginas que tanta gente va a llegar a tu casa. Digo, hoy por hoy que veo las noticias y que veo también cuando estuve en Santa Marta, que tuve televisión, yo veía, bueno, cómo se hacían los cateos con narcotraficantes. Fue de la misma forma en mi domicilio. Entonces, ahí fue cuando empecé, no quiero saltarme los capítulos, me llevan a Seido, de Seido me arraigan, porque no tienen nada contra mí. No tienen nada contra mí, no permiten el acceso a ninguno de los abogados. Estoy primero 30 días, después 20. Me enfermo de las vías urinarias, no permiten que la ginecóloga que yo tenía ingrese para poder recetarme el medicamento. Como ellos no lo tienen, pues me ponen otro. Me intoxico por la comida. Curiosamente, ¿no? En la parte de abajo recuerdo que había un área de derechos humanos y te daban autorización de bajar a reportar. Pues bueno, esas situaciones de derechos humanos nunca salieron a la luz, todo lo que yo dije en ese momento. Pasando los 50 días, el Ministerio Público me traslada al penal de Nayarit. Pasando los 50 días del arraigo. Del arraigo y sin una orden de aprehensión. ¿Acusada de qué? En ese momento yo no lo sabía. Ella solicita que me trasladen por delincuencia organizada, trata de personas y beneficio a la explotación sexual. ¿Tú qué hacías en el Solid Gold? Mis funciones en el Solid Gold era administrar los alimentos, las bebidas, porque bueno, como bien se ha mencionado, esos restaurantes eran donde se ofrecía bebidas y comida, pues de alto nivel, y además de alto nivel, era un table dance, que hay muchos table dance en el mundo también, y había una acusación. A la fecha, pues no se terminó por probar mucho de este tema en el Solid Gold y en muchos otros, de trata y de explotación sexual, que eso pues, es evidentemente ilegal. Un table dance no es ilegal en sí mismo, es ilegal una explotación sexual. Así es. Cuando dices administrabas las bebidas, Claudia, o administrabas los alimentos, ¿te refieres a que llevabas el Excel, comprabas esas cosas? Yo revisaba que llevaban la materia prima. O sea, eres como la contadora, pues, los de administrativos.
administrativo, exacto. Estaba en las oficinas. De hecho, las oficinas estaban en Toreo inicialmente, lo que fue la Bola del Toreo hace muchos años. Sí, que ahora es una plaza comercial. Exactamente. Impresionante, por cierto. Exacto, ahí eran las oficinas. O sea, al Solid Gold ni siquiera ibas. Sí iba, pero a las oficinas. Cada uno de los negociaciones, digamos, de los restaurantes, tenía una oficina en la parte de arriba. Entonces, en aquella época solo eran 3 lugares: Toreo, Zona Rosa y San Ángel. Entonces yo iba, por supuesto, a que me entregaran la parte de lo que se había vendido en alimentos y bebidas. Mi hora de entrada era a las 2 de la tarde y salía a las 9:30 de la noche, 10 de la noche, de lunes a viernes. ¿Tenías contacto con algunas de las bailarinas? No. Yo no tenía contacto con ellas. Sí supe que era un table dance, eso sí, claro. O sea, a todas luces se podía ver, ¿no? Pero yo no tenía contacto con ellas directamente, como siempre se mencionó, que yo las contraté, que yo las traje, que yo les compré el boleto. Eso jamás. Oye, cuando te das cuenta que estás siendo acusada, fíjate cómo cambia tu vida de manera radical, ¿no? O sea, de ser una administradora, temas del Excel, temas de que se vendió, temas de numeritos, y de repente eres la tratante, eres la delincuente, que sale en la tele también, y que es acusada, porque pues esto a final de cuentas es un trofeo, te conviertes en un trofeo político. ¿Cómo te cae el 20 en ese momento? ¿Cuándo te cae el 20 de la bronca en la que estabas? Me cae el 20 hasta que tengo la oportunidad de hablar con un abogado de Matamoros. Y esto fue por videoconferencia, cuando yo estaba en Tepic. Yo no entendía por qué yo estaba ingresada en Tepic en un penal de hombres, por qué mi expediente estaba en Matamoros. ¿Estabas en un penal de hombres? Estaba en un penal de hombres. De hecho, existe ese penal. ¿Con compañeros hombres de reos? No. En esa época, exacto, en esa época le pidieron autorización al penal de Nayarit Noroeste, que les diera como un pedazo, digamos, del penal para que ingresaran las mujeres, digamos, de alto impacto. En aquella época, porque no tenían un penal federal como hoy por hoy está, y en aquella época estaba muy fuerte la parte de delincuencia organizada. De alto impacto, ¿quiénes eran tus compañeras? Alto impacto, Sandra Ávila Beltrán. La reina. La reina, bueno, le decían la reina, o no sé si era la reina, pero ella. Pero sí, le decían así. Ella, una compañera, el caso Martí. Compañera caso Wallace, Brenda Quevedo y algunas otras chicas más. O sea, eras de las mujeres más peligrosas del país. Más peligrosas, narcotráfico. Narcotráfico y cosas súper fuertes que yo empecé a darme cuenta porque era una plataforma. Era una plataforma en donde estábamos 150 mujeres, 4 en cada celda, porque ahí sí eran celdas. Entonces yo no entendía por qué solamente podía hablar cada 13 días, por 10 minutos, tenía únicamente, poder mandar una carta una vez al mes, si bien me iba, si salía del penal. No tenía visita porque mi mamá ya había fallecido, mi abuelita también, mi padre aún no. El papá de mi hija no pudo ingresar a verme porque tenía que casarse conmigo para poder ver a su hija. Entonces, pues no tenía yo a nadie. ¿Tuviste a tu hija en la cárcel? Tuve a mi hija en la cárcel. La tuve ¿En Tepic? En Nayarit, así es. En Tepic fue algo muy desafortunado porque como no me dieron los cuidados desde que me detienen, la infección urinaria, llego a Nayarit, me hacen hacer sentadillas, me aíslan, no me dan de comer, no me dan las vitaminas, no me dan lo que tendrían que haberme dado. Y mi hija nace un 12 de diciembre. Mira. Un 12 de diciembre, así es. El Día de la Virgen. El Día de la Virgen. Para los creyentes en el tema. Sí, digo, es bendita mi niña, ¿verdad? Entonces, ese día por la mañana se me rompe la fuente y como yo estaba aislada, pues no me hacen caso. Yo tenía un tenedor de plástico que nos daban para comer y empiezo a pegar en la celda hasta que me hagan caso. Me hicieron caso, no sé la hora, la verdad, pero ya fue después del desayuno, bastante tarde. Y llega una custodia y me dice, señora, ¿cómo se le ocurre si es 12 de diciembre? No, bueno, pues es que tú no decides. Y yo, perdón, o sea,
O sea, ¿cómo es tener a tu hija en la cárcel? Porque entiendo que pasa un tiempo contigo en la cárcel también, ¿no? Sí, pasó conmigo 3 meses y medio porque no la pude sacar antes, porque no me permitían sacarla antes. Si no, de verdad que yo lo hubiera sacado desde el primer día, porque las condiciones eran terribles. No tenía una cunita, no tenía una camita, no tenía una cobijita. Terriblemente tuve que sacar a mi hija envuelta del hospital en mi camisola del uniforme y con un pañal, porque no tenía nada. Y además tampoco te permiten en los federales, en aquella época no te permitían que tu familia te llevara nada. Ellos supuestamente un arreo de alta seguridad, alta peligrosidad, no te mereces nada. De hecho, cuando yo ingreso me dicen, a partir de este momento eres la 1253. No tienes familia, no tienes a nadie, no eres nadie. La situación de las mujeres en las cárceles es muy fuerte. La situación de las mujeres en general es complicada. Acabamos de pasar el 8 de marzo. Hay muchas consignas, hay muchos temas por la igualdad, por la equidad, por la misoginia en este país, pero particularmente en las cárceles creo que se vive muchísimo peor. Entiendo que hay muchas que terminan abandonadas por completo, dejadas a su suerte totalmente. El tema de la maternidad. Así es, eso es terrible porque el órgano desconcentrado, pues además no les interesaba, ¿sabes? En esa época, y yo creo que tampoco ahora, porque yo pasé por 3 cárceles. Y en aquella época era, como bien lo mencionabas, ¿no? La política tiene mucho que ver, porque lo que les interesaba era, cuando terminó el sexenio de Calderón, empezaba Peña Nieto, pero seguía con su misma, no sé, forma de criminalizar. Exacto, final, ¿no? o de manejar los penales, ahí, o de la ley en ese momento, porque lo único que ellos les interesaba era decir, tengo a las peores mujeres en este momento. Sí, son trofeos políticos. Exactamente. O sea, tengo a la tratante, tengo a la narco. A lo mejor ahí tienes un tema. A ver, Sandra Ávila Beltrán, evidentemente tiene muchos temas ahí. Pero no es lo mismo que Claudia Sánchez Mayorga. Y entonces creamos a Claudia Sánchez Mayorga, la mala. Así es. ¿En algún momento pensaste, ya valió, no voy a salir, me voy a quedar aquí? Sí, sabes que sí. Esto lo pensé ya estando en Santa Marta. Etapa. En la última etapa, porque luché en el federal. Una vez que entrego a mi hija, la forma en cómo nace, me quitan la matriz además, porque no me sacan a tiempo por negligencia médica. Ya hoy por hoy está comprobado 100%, ya se le notificó al órgano desconcentrado todo lo que me hicieron. De hecho, les están diciendo que tienen que hacer reglamentos, tienen que hacer manuales de procedimientos para que puedan tratar de una manera diferente a las mujeres embarazadas. Fíjate cuántos años después, o sea, cuántas mujeres no pasaron lo mismo que yo. En 2024 estamos hablando de eso. Exactamente. Y a ver, independientemente de que uno sea culpable o inocente, tienes derechos humanos. El Estado no puede ser cruel, no puede ser igual de bajo y de animal como lo llegan a ser muchos que cometen delitos. Y la otra es que la mayor parte de gente que está en la cárcel en este país o está por delitos menores, o está por trofeos políticos, o está porque no tiene dinero. Definitivamente son esas 3 cosas. Lo que tú dices es muy cierto. Yo lo fui estudiando conforme fueron pasando mis etapas de Nayarit, de el traslado de Nayarit a Morelos, en donde nos golpean, en donde tú llegas a una supercárcel en ese momento, que bueno, todo mundo le puso esta supercárcel en donde está pues muy grande, en donde las presas, cada una, le lavan su ropa, le llevan el desayuno. Sí, pero ¿cuánto cuesta cada cosa de esas? Número 1. ¿Y a quién le interesa que haya más presas, no? Hicieron un súper hospitalito dentro de ese penal que no tenía absolutamente nada, no tenía ni personal tampoco. En el ingreso se murieron 2 personas, en este caso salió, me parece que en Animal Político, en aquella época. Y a las demás, pues no nos dejaban ver a la familia.
10 años, prácticamente una década. ¿Estuviste 8 años o 9 años? ¿Cuántos en total? Estuve 9 años, 3 meses. 9 años, 3 meses, prácticamente una década. Una década, 2 años en el penal de Nayarit, 2 años en Morelos y los últimos 6 años en Santa Marta. Acabas de salir, son tus primeros meses libre. 1 año, 3 meses para ser exacta, 1 año, Luis. 3 meses que estás libre. Así es. Dime, Claudia, ¿qué es justicia hoy para ti? Esa palabra me imagino que en tu caso representa mucho. ¿Qué es justicia? Muchísimo, ¿sabes? Yo, como te comentaba hace un momentito, antes de salir de Santa Marta, yo decía, ya no puedo, y finalmente es, ya no quiero porque por todos lados me dicen, ya voy a resolver, y no resuelven, pero además no resuelven conforme a derecho. Llega el momento que dices, bueno, ya no me dejan ver a mi hija, porque es otro asunto también. Yo dentro de Santa Marta tuve que pues ingresar un incidente para poder ver a mi hija, pedirle ayuda al DIF, pedirle ayuda a la Procuraduría del Menor, que gracias a Dios en ese momento hizo su trabajo. Cuesta mucho trabajo que te hagan caso estando privada de la libertad. Yo tenía que ver a mi hija 2 veces al mes, de lo cual el papá solamente me la llevaba una vez cuando quería. Yo no podía hacer más cosas. Mi padre murió estando yo dentro de la cárcel. Me quedé sin familia. Dejé de ver a mi hija, yo pensando que ya no la iba a volver a ver. Salgo de la cárcel, me voltean a ver muchas personas, se dan cuenta que soy inocente, porque revisan mi caso. Ahora sí lo revisan después de tantos años. Gracias, al ministro Saldívar, que acudió a Santa Marta. Lo revisan. Una vez que sucede esto, salgo de la cárcel y yo intento ver a mi hija. Intento tener lo más que se pueda comunicación con ella. Sí, pero el papá me dice, ¿sabes qué? Vamos a firmar un convenio en donde mi hija sigue viviendo contigo, pero tú la ves un fin de semana sí, un fin de semana no. Comencé a verla, muchísima gente me apoyó para poder tener recursos, poder llevarla a bonitos lugares. Mi hija, los niños no mienten, Luis. Mi hija, tengo fotos en donde quería estar conmigo, por obvias razones. No tengo una casa propia y ni trabajo, ¿no? En ese momento. ¿Cómo es esta situación de ser expresidiaria? Porque también hay un estigma ahí. O sea, si bien has hablado, mucha gente conoce tu caso, a lo mejor no es tan fácil ir a pedir trabajo. Así es. A lo mejor no es tan fácil que te apoyen en muchas de estas cosas, ¿no? ¿Sabes que es tan difícil que una vez que dices, soy inocente, porque eso de que te traten siempre como delincuente es terrible, o que te vean o te malvean? Después Tú eres de inocente, eso, saliste absuelta. Salí absuelta, además, no salí por un protocolo de Estambul. O sea, el protocolo de Estambul lo gané. Eres inocente. Soy inocente. Y lo dice así, de verdad, muy desmenuzadito, el por qué soy inocente. Y hoy por hoy, en este caso, yo tenía 2 trabajos. Uno en el Solid Gold y trabajé en la Secretaría de Educación Pública. Después de tantos años regreso con la secretaria de Educación Pública, la maestra Leticia, y se suponía que me iban no a regalar algo. Porque, a recuperar tu trabajo. A recuperar, exacto, ¿no? Después de tantos años que estuve privada de la libertad. Y pues resulta que me dan un interinato, resulta que me dicen, ay, ya, cállate, ya, o sea, y di que te apoyé. Yo no sé si de eso está enterada la secretaria de Educación Pública. Me atendieron sus colaboradores, en este caso. Y vaya, no sé de qué manera pueda entenderme que no nada más fui víctima en la cárcel, sigo siendo víctima afuera. Como muchas mujeres más y como muchos hombres más también que terminan por ser expresidiarios, que tienes este estigma y que muchos, como el caso de Claudia, son inocentes. Así es. 10 años. Ay, usted disculpe. Así es, El Luis. Estado mexicano te robó 10 años de tu vida. Así es. Claudia, gracias por regalarnos tu testimonio, gracias por venir aquí. ¿Cómo te cambió la cárcel? ¿Te hace más fuerte? Me hace más fuerte, sí, pero ¿sabes algo? Hoy que sigo luchando para que se restablezca todo lo que me quitaron,
Hay algo que no voy a volver a tener, como mi padre, ya no lo volví a ver. Mi hija, ¿sabes? Hoy mi hija no me quiere ver. Hoy mi hija me dice, literal, yo quiero estar con mi papá, mi vida ya está hecha con mi papá. Tú no ibas a salir, mamá. ¿Sabes cómo me puede esa parte? Porque además mi hija es víctima del Estado. El Estado le quitó a su mamá. Y hoy, ¿cómo la recupero si no tengo nada? Y digo nada porque sigo en lucha en diferentes tribunales y simple y sencillamente ahí sigue detenido mi caso. Sigue. Sí, para poder tener a mi hija, como el de tantas personas. En este país. Desafortunadamente, las cosas son así, Luis. Claudia, gracias. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. WhatsApp 5571-131337. Es un gran ejemplo de que los políticos son responsables de la violencia en el país. Algo parecido pasa en este documental de Netflix, Duda Razonable, cómo se aplica la justicia aquí en México. Dicen aquí en el WhatsApp 5571-131337. Escucho este infierno que vivió Claudia Sánchez Mayorga en la cárcel y todo su proceso y nos escandalizamos de lo que está viviendo nuestro compatriota en Qatar y me pregunto qué diferencia hay entre ambos sistemas de justicia porque nuestro país es un asco en temas judiciales. Luis, en estos casos, ¿qué se hace? ¿Demandarás al Estado? ¿Te preguntan, ¿demandarás al Estado? ¿O ya lo demandaste? Estoy en eso, las demandas ya se ingresaron y ¿sabes? Es muy curioso. Tengo una recomendación de la CNDH, otra de CONAPRED y el órgano desconcentrado. Lo que contesta es, ya prescribió. Lo que contesta es, no me entregaste todas las constancias. A ver, ¿cómo no te las entregué si están testadas? No las tengo yo. Pídeselas a quien las tiene. ¿Sabes? Tratan. Ya. De salirse de un lado, de otro, y como si no se dieran cuenta lo que realmente ellos hicieron. Eso es lo terrible, ¿no? ¿Cuántos casos hay así? Exacto. Claudia, gracias por estar con nosotros. No, gracias Luis, gracias de verdad por el espacio, gracias a las personas que nos escuchan, que nos ven. Gracias, es Claudia Sánchez Mayorga.